Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Trader y en el nuevo vídeo de hoy me planteo qué ocurriría si uno de los pilares fundamentales en los que gran parte de la gente se apoya para tomar sus decisiones de trading o inversión en bolsa estuvieran sustentados en unos cimientos que no fueran ciertos, sino que nos hubieran enseñado a que tomemos decisiones basadas en ellos, pero realmente no fueran ciertos para que acabemos perdiendo pasta. Eso es lo que os planteo hoy, así que no olvidéis suscribiros a mi canal para más vídeos como este, y vamos con ello. Hoy vamos a trabajar sobre la plataforma de Thinkorswim, porque es más sencillo por lo que quiero enseñaros. Y lo que me planteo es, ¿por qué tomáis las decisiones en el trading, ¿no? Hay mucha gente que la toma por análisis técnico, hay otra por análisis fundamental, hay otra gente por noticias, hay otra gente por mil historias, ¿no? Pero gran parte de los que estamos aquí y hacemos mercado, normalmente siempre buscamos la justificación de esos movimientos, ¿vale? O yo por lo menos sigo haciéndolo, porque no es lo mismo ver que se está justificando un movimiento de una forma que de otra, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta saber por qué está moviendo un mercado, ¿no? El otro día, por ejemplo, ayer, me parece que fue en Facebook, por ejemplo. Si vemos un gráfico de 5 minutos, ayer, por ejemplo, pegaron una bajada muy fuerte en Facebook, ¿no? De buena primera, le pegaron muy fuerte y dije, tío, ¿y esto por qué está pasando, no? Estuve mirando las noticias hasta que encontré por qué estaba bajando y dije, bueno, no tiene mucho sentido, así que será simplemente cuestión de percepción de la gente, ¿no? Y ahí es donde quiero que nos basemos, en cómo nosotros nos enfrentamos a las diferentes fuentes de información sobre las que nos nutrimos para justificar que lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Obviamente si estás haciendo trading súper intradía, esto no tiene mucho sentido. Pero si hacemos trading swing o hacemos inversión o hacemos trading intradía pero de un poquito más plazo, ¿no? Ahí sí que nos va a ayudar mucho o no el tomar decisiones o no basadas en diferentes informaciones, ¿vale? Así que lo que os planteo hoy es que le echemos un ojillo a diferentes puntos clave que hemos tenido en la últimos 2 meses así, en diferentes empresas, en el mercado y todo esto, y aspectos que ya os digo, pasaron ayer mismo, por ejemplo, para que diferenciemos si esa información que nosotros estamos recibiendo es la correcta o no, y si debemos de hacerle caso o no, ¿vale? Mi consejo es que si no queréis ver el vídeo, me da igual, ¿vale? Pero mi consejo es que no le hagáis caso a nada de lo que salga, ¿vale? Nada de la información que salga, nada de los rumores que salgan, nada. Simplemente observéis qué está haciendo el mercado con respecto a esa información, ¿vale? El ejemplo más fácil para empezar con esto, muchas veces lo pongo cuando hablo de este tema, es del petróleo. Ayer datos de inventario de petróleo fueron buenos, con lo cual esto debería, ¿no? Por eso datos de inventario, bueno, debería haber subido. Y en cambio que nos encontramos después de publicar esos datos de inventario, conforme los dieron, pum, bajó y bajó prácticamente un 3% a lo largo de la sesión. Entonces, desde ese punto, ¿no? Entonces te planteas si esa información que se recibe por parte de los agentes de mercado es correcta o no es correcta. Incluso, pues eso, los medios de comunicación. Los medios de comunicación están para lo que están para decirnos qué es lo que está pasando, pero ya están. Entonces, es muy sensacionalista, ¿no? Al final lo que estamos viendo es lo siguiente. Si nosotros vemos que ese escenario que nos están pintando es muy alcista, nosotros vamos a tener una predisposición alcista y viceversa, ¿no? Si el escenario que nos están pintando es bajista, vamos a tener una predisposición bajista. Esto pues bueno, linda un poco con lo que estuvimos hablando en el vídeo anterior, ¿no? De esa forma de mover los mercados y de sacar a la gente y de forzar a la gente a tomar decisiones erróneas, ¿no? Entonces, al final, todo esto es una mezcla, ¿no? De cómo intentan manipularnos en la situación. Y quiero que mostremos algunos ejemplos interesantes, ¿vale? De cosas que han pasado ayer u hoy. Vamos a verlo en gráficos de meses, porque me parecen súper interesantes y como todavía pues acaban de pasar, quiero que vosotros mismos le vayáis echando un ojillo y que vosotros veáis si esto, pues bueno, tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Fijaros, esta es una empresa que dio resultados ayer, resultados empresariales, es decir, que publica si lo ha estado haciendo bien o lo ha estado haciendo mal en el último trimestre. Y dio resultados muy buenos, ¿no? Comparativamente a lo que se esperaba, ¿no? Se esperaban unos resultados, como estáis viendo aquí, de 1,63 y se dieron 1,82, ¿no? Entonces, eso significa que ha habido, pues bueno, una subida de un 10% aproximadamente de lo que se esperaba. Eso en principio es bastante bueno, pero lo que siempre digo yo es que, muy bien, esos son resultados que han dado hoy, ¿vale? Pero el efecto que luego va a tener sobre la cotización o el efecto que luego va a tener sobre el futuro es totalmente aleatorio.
Es decir, si nosotros hiciéramos un estudio en el que viéramos si esos resultados luego han afectado a la evolución del mercado, veréis que no tiene tanto impacto. De hecho, si nosotros vemos esto y vemos otra empresa que dio también ayer resultados, fijaros, mismo caso, mismo tipo de subida, ¿veis? Esta subida brutal en low, mismo sector prácticamente, mismo tipo digamos, de porcentaje extra, ¿no? de percepción positiva de esos resultados. Sacaron 2,15 con respecto a 2 que se esperaba, es decir, también un 10% más prácticamente. En cambio, fijaros, en TGT se fue para arriba durante toda la sesión y en low estuvo bajando durante toda la sesión, ¿no? Y la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y esto por qué ocurre, no? Podríamos justificarlo desde una perspectiva, ¿vale? Vamos a intentar buscarle el punto, ¿no? Porque una ha ido para arriba y otra ha ido para abajo. Y es que después de publicar los resultados, luego hay una conference call que hacen los directores de las compañías y exponen sus perspectivas de futuro. Hay perspectivas buenas y perspectivas malas, ¿vale? Entonces, podríamos decir, bueno, vale, hemos subido un montón, ayer Low y TGT estuvieron subiendo un montón, y ahora viene esa conference call y reedita lo que la gente espera, ¿no? Una cosa es lo que se ha dado y otra cosa es lo que va a pasar en el futuro. Y podríamos decir, ¿qué es lo que mueve más el mercado, ¿no? La noticia en sí o lo que se espera de esa noticia para el futuro. Yo diría que lo que se espera de esa noticia para el futuro, es decir, la expectativa de que ocurra una cosa u otra. Ayer estuvimos, por ejemplo, pues bueno, la revisión de las actas de la Fed en el S&P, por ejemplo, y nos encontramos con lo siguiente, con que ayer al final el mercado no pasó nada. Pero en cambio hace 20 días tuvimos la primera bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Y fue curioso porque el mercado recibió lo que necesitaba, ¿no? Una bajada de tipos, y le dio el Banco Central al mercado una bajada de tipos. Pero en cambio, en vez de coger y el mercado aguantar, se desplomó súper fuerte en 4 días, ¿no? Es como contraintuitivo. Tiene una noticia o tiene un efecto que debería de estar haciendo una repercusión sobre el activo de una forma, y en cambio luego la reacción es justo a la contraria, como hemos visto en el petróleo o como estamos hablando del S&P, ¿no? Entonces esto me plantea si lo que estamos viendo hoy, ¿no? Con TGT o con Low, luego se puede coger y exponer, ¿no? A futuro algo, ¿no? Que nos diga si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Es decir, ¿esto va a continuar subiendo o va a continuar bajando por lo que ha pasado? Y es curioso, voy a plantear otro ejemplo para que veáis la aleatoriedad de esto y por qué no debéis de hacerle caso. En Costco, por ejemplo, que es otra empresa del mismo sector, he buscado todas las empresas prácticamente del mismo sector, el resultado anterior tiene que estar a punto de dar resultado. El resultado anterior, fijaros que también tiene unos resultados de aproximadamente un 10%, ¿vale? Esperaban 1,85 y al final dio 2,05. Es decir, esperaban exactamente... o sea, el resultado es exactamente igual que el de TGT y igual que el de Low, exactamente igual, un 10% por encima de esos resultados que se esperaban. Fijaros que es exactamente igual el dato. Y en cambio, el día de la publicación de resultados, que fue este, ¿no? El día 31 de mayo, en cambio te encuentras con que Costco se vino abajo. Fijaros el tema, es brutal, ¿no? Vemos como TGT y Low se han disparado un 10-15% en un día, ¿vale? Por exactamente el mismo resultado que Costco. El mismo, ¿eh? Antes de la conference call y todo esto. Y en cambio tenemos el resultado de Costco, que hace mínimo, que sí, luego me podréis decir, bueno, sí, es que luego a fijarte lo que ha subido, ¿no? Ya. Pero estoy hablando solo el evento de la noticia. El evento de la noticia es el interesante, porque al final todo el mundo está mirando en ese punto del tiempo esa empresa y esos resultados. Fijaros cómo el resultado es totalmente diferente. En Costco acabó bajando, ¿vale? Con resultados buenos, y en Low, en TGT acabaron subiendo un montón, ¿no? Entonces, ya nada más que por esto diría, tío, ¿es cierto o no es cierto lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y por qué se están utilizando esas noticias para mover los mercados, ¿no? Entonces, es como todo. Yo siempre que veo esos movimientos, siempre pienso mal, siempre pienso, oye, esto lo están haciendo por algo, ¿no? Vamos a echarle un ojo a Walmart, otra empresa del sector. Y en esta tengo posición. Entonces, quizás mi visión está un poco sesgada, pero bueno, yo la explico. Entonces, en Walmart ocurrió algo muy parecido, ¿vale? Muy parecido a lo de TGT y a lo de Low. La diferencia es que, fijaros, los resultados de Walmart, en vez de ser un 10% mejores, simplemente fueron un 2% mejores. Simplemente un 2% mejores. Simplemente, ¿vale? Y subió exactamente lo mismo que estuvo subiendo ayer Low y estuvo subiendo ayer TGT, ¿vale? Prácticamente lo mismo. Fijaros el tema. La
diferencia entre el dato. Hemos visto Costco, hemos visto Low ITGT y hemos visto Walmart. El resultado de los propios resultados empresariales es indistinto para el resultado de luego el movimiento de esa empresa. Lo hemos visto, ¿no? Es decir, Costco es exactamente igual que los otros, pero no se movió igual. Y Walmart tiene un resultado ligeramente por encima y fijaros también el subidón que pega, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, ¿qué me planteé yo con Walmart? Es decir, tío, estamos en una situación en la que existe mucha tensión en el mercado. Oye, ¿y si esa subida resulta que haya sido una forma de coger y forzar a que todo el mundo piense que la cosa va muy bien, que compre en máximo y acabe luego bajando, ¿no? De hecho, realmente desde ese máximo que nosotros tenemos del día de resultados, en realidad Walmart no ha subido casi nada, ¿vale? No ha subido casi nada. Y nosotros lo utilizamos para ponernos bajistas. De hecho, sigo bajista. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo me planteo es lo siguiente y lo que yo quiero que os planteéis es lo siguiente. Es, ¿cuánto de importante es realmente ese dato para que tomemos una decisión? O ¿cómo de importante es para los demás, para los fondos importantes, ese dato para tomar posiciones o bien deshacer posiciones? Me explico. Por ejemplo, en Costco, por ejemplo, me parece muy acertado, ¿vale? El que resulta que dé un resultado muy bueno, se caiga el mercado ese día, se tome el día de mayor negociación de los últimos 3 meses y resulta que luego se pegue esa subida brutal, ¿no? Es decir, es como si se hubiera utilizado como una zona de compra, ¿no? En cambio en Walmart, si nosotros le echamos un ojo, decimos, qué curioso que tengamos también el día de más negociación de los 3 últimos meses. Resulta que Walmart estaba haciendo una tendencia bajista de un mes y pico y curiosamente lo llevan a máximos de los últimos meses y se queda plano después de esa subida. ¿No os parece un poco curioso? Por lo menos interesante. Entonces, yo lo que me planteo es si esas noticias o esa información que recibimos, por ejemplo, por parte de los periódicos o por parte de esos medios digitales que publican información sobre los mercados, cuán veraz es, ¿no? O simplemente está retransmitiendo lo que alguien quiere que retransmita, o bien están simplemente diciendo, no, Walmart está subiendo, perfecto. Y no hay que hacerle caso porque para eso ve el gráfico y dice, sí, está subiendo, ¿vale? No hay que hacerle caso en ese aspecto. Mi idea es que no le hagáis caso en esos aspectos a nada, incluso a mí, no me hagáis caso a nadie. En el trading lo mejor que podéis hacer es nunca hacerle caso a nadie, porque al final lo que va a hacer es modificar lo que estáis pensando de esos activos, ¿vale? Entonces, al final lo que tenéis que valorar, yo creo que la clave aquí es cómo valoramos la información que se recibe. Porque al final lo único que importa, y créeme, lo único que importa en el mercado son los movimientos de verdad que luego se producen. Da igual que una empresa haya dado unos resultados estratosféricos, porque he visto casos de empresas que dan resultados muy buenos durante meses, durante casi un año, y la empresa solo está bajando. Y constantemente ves la empresa bajando y ves unos resultados buenos y dices, pero tío, esto es increíble, ¿no? Y la empresa sigue dando resultados buenos. Al final el mercado da igual. Al mercado le da igual. Al final hace movimientos, hace tendencias que no tienen que estar basados en esos resultados. Por eso el trading basado en análisis fundamental no tiene sentido porque no sigue lo que está haciendo el mercado. Tenemos que ver lo que está haciendo el mercado y ver si se adapta o no a nuestra estrategia, ¿no? Os voy a enseñar un par de ejemplos de operaciones, bueno, de operaciones o de escenarios muy parecidos que veáis que aunque no son del mismo sector son parecidos, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Facebook me llamó mucho la atención, ¿vale? Porque dio resultados también positivos, como Walmart habéis visto, ¿no? Una diferencia ligera por encima, y en cambio en Facebook subió, hizo máximo y desde ahí solo ha estado bajando. Pero diréis, ¿cuánto está bajando, José? Pues mucho. Estamos hablando de que ha bajado en torno a un 12-13%. 12-13%. Desde ese punto en el que se dieron resultados positivos, ¿vale? Es decir, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Vamos a echarle un ojo a Apple. En este caso, sí os puedo decir que tuve posición, ¿vale? En el máximo cogimos posición bajista en Apple. Entonces, el mismo caso, vemos resultados de Apple 2.18 frente a 2.17 que se esperaban, es decir, resultados positivos. Abren con un huecazo arriba, ping. Todo para arriba, todo perfecto, día de mayor negociación en los últimos 3 meses y te encuentras con que Apple de buena a primera se desploma igual que Facebook, entonces un 13-14%, ¿no? ¿Qué es lo que os quiero decir? Lo que os quiero decir es que valoréis, simplemente valorad, no os creáis lo que os digo, simplemente valorad si la información que estéis recibiendo
es buena o no, y si os ayuda en alguna ocasión o no a tomar decisiones correctas. Simplemente eso, ¿vale? Nadie os va a decir, no creo que mucha gente os diga lo que estoy diciendo yo, porque no interesa. Al final, el trading, como en muchos negocios, hay muchos intereses contrapuestos, ¿vale? A mí como me da igual. La gente piensa, por ejemplo, que este año pues lo estoy haciendo mal por el reto, no sé qué. Va, pero me da igual. Nadie me financia, nadie me tiene que justificar nada, ¿sabes? Soy totalmente libre para deciros que esto es una mierda, ¿vale? Y que no os fiéis de esto, no os fiéis de lo otro, no os fiéis de esta broker, no os fiéis de lo otro. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que decir. Pero plantearos si lo que estáis viendo en conjunto, ¿vale? En webs o cosas así, os ayuda a tomar decisiones correctas, o lo único que está haciendo es lavaros el cerebro para tomar unas decisiones que probablemente no estén bien tomadas. Si, por ejemplo, estáis viendo todas las noticias positivas en máximo, créeme, no os va a ayudar eso, porque luego después de eso al final lo que va a hacer la gente es vender y se va a venir para abajo el mercado y viceversa. Cuando estáis viendo los mercados mínimos y lo único que veis son noticias negativas y todo el mundo, ¡wow! Esto va a reventar y tal, al final el mercado no va a bajar, porque la gente ya ha vendido, ya está corta, ya tiene miedo, ya no va a vender, ya el mercado se va a ir para arriba, porque los grandes han estado comprando abajo. Es sencillo, el mercado es sencillo si observas lo que hace, no observas lo que te dicen que está haciendo. Ese es el problema, ¿vale? Justificar eso. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os ayude por lo menos, que no os equivoquéis mucho. Eso es lo importante en esto, equivocaros, medir los riesgos y por lo menos que no la caguéis mucho, aprender antes de quebrar y fin de la historia, ¿vale? Espero que os haya ayudado y, como siempre, pues si os ha gustado, dadle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos que seguro que les ayudará y suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.